Hay 4 puertas sagradas que abren el corazón, pero casi nadie las cruza. Están ahí, desde siempre. Dentro de ti, esperando que las atravieses. Pero el mundo te ha entrenado para cerrarlas con llave. Te dijo que amar es peligroso, que compadecerte es ser débil, que alegrarte por otros es ingenuo, y que ser ecuánime es no sentir. Y así vivimos, con el corazón apretado, los ojos cerrados y la mente corriendo detrás del ruido. Hoy quiero contarte sobre esas 4 puertas. En el budismo las llamamos las 4 moradas sublimes. Y no son solo enseñanzas, son llaves que despiertan tu verdadera naturaleza. La primera se llama amor benevolente. No el amor que pide, no el que exige, sino el que desea profundamente que todos los seres sean felices. Un amor sin condiciones. El tipo de amor que puedes sentir incluso por alguien que no conoces. Es como una lámpara, no elige a quien iluminar. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido que amar es arriesgado? ¿Cuántas veces te protegiste, endureciste, fingiste que no te importaba, solo para no sufrir? Pero el Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, no del amor. Que amar sin aferrarse, libera. ¿Y si hoy comenzaras de nuevo? ¿Y si al despertar, simplemente desearas que todos estén bien? Así, sin pedir nada a cambio. Al principio puede parecer extraño, pero poco a poco, notarás que ese deseo limpia tu mente. La suaviza. La vuelve humana. Una mente que ama de verdad, deja de pelear contra la vida. Esa es la primera puerta. Y cuando cruzas esa, la segunda aparece sola. Se llama compasión. Y no es lástima. La compasión budista es el deseo profundo de aliviar el sufrimiento, unido a la acción. Es mirar a otro ser y reconocer, tú también sientes como yo. Tu dolor no me es ajeno. Pero esta puerta la veremos en la próxima parte. Hoy, solo respira, y deja que tu corazón recuerde lo que siempre supo, que naciste para amar sin miedo. ¿Listo para cruzar la siguiente puerta? La segunda puerta del corazón es más profunda que la primera. Se llama compasión. No es un sentimiento suave. Es una fuerza. Es mirar el sufrimiento del mundo sin apartar la mirada. Es quedarte, cuando todos se van. Es decir, con tu presencia, no estás solo. Pero cuidado, porque muchos confunden compasión con cargar la cruz de todos. Y no se trata de eso. La verdadera compasión no te quema, no te deja vacío. Te llena. Porque nace del entendimiento. El Buda enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero el aislamiento es opcional. Cuando ves a otro sufrir y dices, eso podría haber sido yo, algo en ti despierta. La barrera entre tú y los demás se disuelve. Y en ese instante, el ego se afloja. La compasión comienza por ti. No puedes ofrecer alivio al mundo si tú mismo estás en guerra contigo. Y ahí está el error de muchos, se agotan ayudando, pero se maltratan por dentro. Así que hoy te invito a practicar una frase simple. Que yo pueda estar libre de sufrimiento. Repite eso como una oración silenciosa. Siente que te lo mereces. No porque seas perfecto, sino porque eres humano. Luego di, que todos los seres puedan estar libres de sufrimiento. Y observa cómo cambia tu energía. Es como abrir una ventana. Como si el aire circulara de nuevo por tu alma. Ahora, imagina el mundo si todos practicaran esta compasión activa. Los juicios bajarían. La prisa se calmaría. Y miraríamos a los demás con ojos nuevos. Esa es la segunda morada sublime. Pero no termina ahí. La tercera, te va a romper esquemas. Porque es la más olvidada. Y a la vez, una de las más poderosas. Se llama alegría empática. Sí, alegría por la felicidad de otros. Y no es tan fácil como parece. Porque todos hemos sentido alguna vez celos, envidia o comparación. Pero cuando ves que alguien florece, y tú también floreces con él, entonces has cruzado la tercera puerta. Te lo cuento en la próxima parte.
La tercera puerta es luz pura. Pero no todos se atreven a abrirla. Se llama alegría empática y puede transformar tu vida. Es la capacidad de alegrarte sinceramente por el bienestar, el éxito o la felicidad de los demás. Sin comparación. Sin juicio. Sin preguntarte por qué tú no. Parece simple, pero ¿cuántas veces viste a alguien triunfar y sentiste una punzada en el pecho? ¿Te has preguntado por qué? Porque nos han enseñado que la vida es una competencia. Como si la dicha fuera limitada. Como si la felicidad del otro te quitara algo. Pero el corazón no funciona así. La alegría verdadera no es una moneda que se reparte. Es una llama que se enciende y puede prender miles más sin apagarse. Cuando alguien ríe desde el alma, tú también puedes reír con él. Esa es la alegría empática. Y cuando la cultivas, la comparación se disuelve. Ya no compites, celebras. Ya no envidias, te unes. El Buda decía que esta cualidad limpia el corazón de resentimiento. Porque, ¿qué puede hacerte más libre que dejar de sufrir por lo que otros tienen? Imagina despertar y decir, que todos los seres encuentren alegría en su camino. Y sentirlo de verdad. Sentir que la felicidad ajena también es tuya, porque en el fondo no hay separación. Al practicar esta alegría, uno se vuelve ligero, más amable, más cercano. Y entonces, estás listo para la cuarta puerta. La más profunda. La que equilibra todas las anteriores. Se llama ecuanimidad. Y no es indiferencia. Es paz en medio del cambio. Esa será nuestra próxima parada. Pero antes, respira. Cierra los ojos un instante. Y recuerda, no estás aquí para competir. Estás aquí para despertar con cada paso. Y para amar, sin medida. La cuarta puerta es silenciosa. No brilla como el amor. No duele como la compasión. No vibra como la alegría. Pero sostiene a todas las demás. Se llama ecuanimidad. Y es, quizás, la más difícil de comprender. Porque el mundo la ha confundido con frialdad. Pero la ecuanimidad verdadera no es no sentir. Es sentirlo todo, sin perder el centro. Es mirar el caos sin volverte caos. Es ver el dolor sin hundirte. Es observar el cambio sin aferrarte a lo que se va. El Buda la describió como una mente imperturbable. Una mente que no se agita por el elogio ni por la crítica. Que no se eleva por el éxito ni se hunde en el fracaso. No por insensibilidad, sino por sabiduría. La vida sube y baja. Las estaciones cambian. Las personas vienen y se van. Pero tú puedes permanecer sereno. Como una montaña firme ante la tormenta. Eso es ecuanimidad. Y se entrena. No nace sola. Cada vez que respiras en medio del conflicto. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción. Estás cruzando esta cuarta puerta. Ecuanimidad no significa resignación. Significa claridad. Significa saber que todo cambia. Y por eso mismo, todo puede sanar. ¿Te das cuenta? Estas cuatro cualidades no son teorías. Son prácticas. Son maneras de vivir con el corazón despierto. Amor benevolente. Compasión. Alegría empática. Ecuanimidad. Las cuatro moradas sublimes. No se habitan con la mente. Se habitan con cada gesto, cada palabra, cada silencio. Pero aún queda una cosa por decirte. Algo que muchos olvidan al practicar estas enseñanzas. Te lo revelo en la última parte. Las cuatro moradas del corazón no son un destino. Son un camino. Y hay algo profundo que debes saber. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para despertar. Cada vez que amas aunque te hayan herido. Cada vez que compadeces aunque estés roto.
cada vez que te alegras sin tener nada, cada vez que permaneces en paz cuando todo tiembla, estás recordando quién eres. No te juzgues si no puedes practicar estas cualidades todos los días. Solo vuelve, una y otra vez. Respira y vuelve. Porque el corazón, como el bambú, se dobla, pero no se rompe. Y cada vez que vuelves a ti, te haces más libre. El Buda dijo que estas cualidades no solo transforman tu vida, transforman el mundo. Porque cuando una persona elige amar, aunque el mundo diga que no, inspira a otra, y esa a otra. Y así, en silencio, comienza la verdadera revolución. La del corazón despierto. Tal vez tú no puedas cambiar todo, pero puedes ser la calma en el ruido. Puedes ser el fuego que no quema, sino que ilumina. Puedes ser el abrazo que otro necesita sin saberlo. Y eso ya es cambiarlo todo. Si esta enseñanza tocó algo en ti, si sentiste que tu alma respiró un poco más profundo, entonces te invito a quedarte cerca. Suscríbete a este canal. Aquí encontrarás historias, reflexiones y caminos para despertar el corazón. Porque no estás solo. Estamos caminando juntos. Y mientras tú sanas, el mundo también sana. Hasta pronto. Que estés bien. Que seas feliz. Que vivas en paz.